La idea de este video es que sirva como base para entender conceptos de redes neuronales y de deep learning en general. Vamos a estar partiendo desde el concepto de neurona, que es lo más básico que existe, e implementando esta neurona desde cero sin librerías que hagan toda la magia por nosotros, así entendemos bien qué está pasando adentro. Estoy seguro que hoy en día ya estamos todos familiarizados con ChatGPT, pero sería interesante saber cómo está implementado esto a nivel código para poder replicarlo nosotros mismos. El modelo de Machine Learning, o más bien de Deep Learning, en el que está basado ChatGPT, se llama Transformer y fue propuesto en 2017. Si bien la arquitectura es bastante compleja y no la vamos a cubrir en este video, quiero hacer foco sobre uno de los módulos que se llama MLP, Multilayer Perceptron o Perceptron Multicapa. Un perceptrón multicapa consta de varias capas de neuronas conectadas entre sí. Es lo que podríamos llamar una red neuronal y es como un bloque base sobre el que se construyen arquitecturas mucho más complejas, como es el caso de los transformers. En el video de hoy vamos a estar haciendo foco específicamente sobre una neurona individual y en un siguiente video ya vamos a pasar a ver cómo se conectan todas estas neuronas para formar esta red neuronal. Habiendo visto dónde encaja el concepto de neurona hoy en día, vamos a pasar a ver qué problemas puede resolver una neurona, cuál es el modelo computacional de la neurona, que se llama perceptrón. Vamos a ver cómo se entrena una neurona y qué significa que la neurona aprenda. Y vamos a hacer una implementación de una neurona desde cero, sin librerías, para entender a fondo qué es lo que está pasando internamente. Un posible problema a resolver para una neurona podría ser el siguiente. Tenemos un dataset de flores. En este caso tenemos tres muestras de flores, donde para cada flor tenemos dos atributos y una etiqueta o label. Los atributos los marcamos con X y el label o etiqueta con Y. Los atributos corresponden a la longitud del sépalo y al ancho del sépalo, y la etiqueta corresponde a si la flor pertenece a la especie Iris setosa o no. Por ejemplo, para esta primera flor sabemos que tiene una longitud del sépalo de 5,1 centímetros, un ancho del sépalo de 3,5 centímetros y sabemos que sí pertenece a la especie Iris setosa. La función de la neurona sería en este caso, dados dos atributos de una flor nueva que no esté en este conjunto de entrenamiento, determinar si esa nueva flor pertenece o no a la clase Iris setosa. Este es un problema de clasificación binaria, donde el output es 1 o -1. Otro posible problema que podríamos resolver sería la estimación del precio de una casa. En este caso tenemos un nuevo conjunto de datos con un solo atributo y de vuelta una etiqueta o label. El atributo corresponde al tamaño de la casa y la etiqueta al precio de la misma. La función de la neurona en este caso va a ser, dado el tamaño de una casa, predecir cuál es su precio. A diferencia del problema anterior, este no es un problema de clasificación, sino de regresión, dado que el output no está acotado entre valores discretos, como era el caso anterior que solo podía ser 1 o -1, sino que acá podría tomar un rango infinito, digamos, de precios. Ahora bien, tratemos de entender en forma genérica qué es lo que busca hacer el modelo de neurona que dijimos que se llama perceptrón. La idea va a ser que reciba los atributos de un dato de entrada, como por ejemplo el largo del sépalo y el ancho del sépalo, los procese y haga una predicción, que marcamos con esta letra I y un sombrerito. Ahora bien, si hacemos zoom en esta cajita que dijimos que era el perceptrón, vamos a poder ver que a la izquierda tenemos nuevamente los atributos de los datos de entrada y a la derecha tenemos la predicción, igual que vimos antes. Pero veamos qué pasa en el medio. Cada neurona va a tener un vector de pesos, que tiene la misma dimensión que los datos de entrada. Es decir, vamos a tener un peso por cada atributo de los datos de entrada. La neurona va a calcular este valor h haciendo la sumatoria del producto de los pesos por su atributo. Es decir, va a sumar W1 por X1 más W2 por X2 más WM por XM. Así para todos los atributos
y pesos que haya en la neurona. Con este valor h lo va a pasar por una función que marcamos con esta letra tita, que se llama función de activación. Esta función va a agarrar el valor h y va a alargar como output el valor de la predicción. Veamos un ejemplo para que quede más claro. Supongamos que tenemos un dato de entrada que tiene atributos 3 y 4 y que los pesos de esta neurona son 1 y 2. Entonces el cálculo del valor h va a ser 3 por 1 más 4 por 2, 11. Y como función de activación vamos a estar usando esta función que se llama función identidad y básicamente va a agarrar este valor de h y lo va a alargar sin modificaciones. Entonces la predicción va a coincidir con el valor h y va a ser 11. De forma intuitiva podemos pensar a los pesos como una forma que tiene la neurona de ponderar los atributos de los datos de entrada. Si pensamos de vuelta en el ejemplo de las flores que vimos antes, donde este 3 sería el largo del sépalo y este 4 el ancho del sépalo, esta neurona con estos pesos está haciendo que el ancho del sépalo afecte más a la predicción final, dado que tiene este 2 multiplicando, que es obviamente mayor a este 1 multiplicando. Como un agregado a lo que acabamos de ver como modelo de perceptrón, vamos a tener un peso extra que no va a estar asociado a un atributo de los datos de entrada, sino que va a estar asociado a una constante 1. A este peso lo vamos a llamar bias y también va a estar adentro del valor h, donde este xy va a ser simplemente 1. Para que no se haga tan pesada la explicación, vamos a arrancar implementando lo que vimos hasta el momento. Primero vamos a importar este paquete NumPy que nos va a permitir hacer operaciones entre vectores de forma mucho más fácil y eficiente. Después vamos a definir esta clase Perceptron con un constructor que reciba la cantidad de atributos que van a tener los datos y la función de activación que se va a utilizar. La función la vamos a guardar como una propiedad de la clase y vamos a inicializar el vector de pesos del perceptrón como un array lleno de ceros. Y la dimensión va a ser la cantidad de atributos que tengamos más 1, que es el lugar para el bias. Vamos a definir también un método predict que reciba un input, como por ejemplo este 3,4, le agregue un 1 al principio que corresponde al bias y después haga la operación de esta sumatoria de h. Entonces lo que va a estar haciendo es usar este operador que representa el producto escalar o el producto punto entre dos vectores que nos da un número que justamente es h. Y después vamos a retornar este valor h junto con la predicción y, que es el resultado de aplicar la función de activación sobre h. Para probar esto, en base al ejemplo que vimos antes, vamos a inicializar un perceptrón con cantidad de atributos 2, dado que acá tenemos dos atributos, y la función de activación va a ser, como vimos antes, la identidad, que agarra h y devuelve h, sin cambios. En este ejemplo vamos a setear los pesos a mano, pero vamos a ver después que esto se va a hacer de forma automática. Como acá habíamos puesto en el ejemplo que los pesos sean 1 y 2 y no habíamos tenido en cuenta el bias, yo acá anulé el bias y puse los mismos pesos. Como vector de entrada vamos a hacer la predicción sobre dos inputs al mismo tiempo. Por un lado tenemos el input del ejemplo 3,4 y tenemos otro input distinto 5,6. Vamos ahora sí a pasarle ambos inputs a la vez a este método predict del perceptrón y vamos a obtener las predicciones y los valores de h para cada uno de los inputs. Si ahora probamos esto, vamos a ver que para el primer vector de entrada, que era este 3,4, el mismo del ejemplo, vamos a obtener como predicción y como valor de h lo que habíamos calculado antes, 11, y para este segundo vector de entrada vamos a obtener 17. Vamos a ver ahora los distintos tipos de perceptrones que nos podemos encontrar según la función de activación que usen. Por un lado tenemos el perceptrón más básico, que es el perceptrón escalón. Justamente hace uso de una función de activación que se llama función escalón. Y esta función como output puede tomar solo dos valores, 1 o -1, dependiendo de si su input h es mayor o igual a 0 o menor a 0.
Este tipo de perceptrón va a ser de utilidad cuando queramos hacer clasificación binaria. Por ejemplo, si tenemos vectores de entrada con dos atributos, los podemos graficar en un plano XY, donde X sería el primer atributo, Y sería el segundo atributo, y la predicción sería el color de la clase a la que pertenecen. Por ejemplo, si la predicción es 1, vamos a decir que este input corresponde a la clase azul, y si es -1, que corresponde a la clase roja. Esto que podemos ver a la derecha es un gráfico del entrenamiento del perceptrón y de cómo va aprendiendo a clasificar correctamente los puntos en la clase a la que pertenecen. Vamos a ver esto en detalle más adelante. Por otro lado tenemos el perceptrón lineal, que a diferencia del perceptrón escalón va a usar esta función que se llama función identidad y es esta función lineal que vemos acá a la derecha. Dado un valor h que reciba esta función como entrada, su salida va a ser exactamente el mismo valor h. Entonces vemos que no va a estar ya acotada la salida a dos valores, sino que va a ser un conjunto infinito de valores. Con este tipo de perceptrón vamos a poder resolver problemas de regresión lineal. Por ejemplo, para el caso particular en el que queramos predecir para un valor de x un valor de y, se vería de esta forma, donde notemos que el ajuste a los puntos del conjunto de datos es una línea recta. Por último, vamos a tener el perceptrón no lineal, que entre otras puede hacer uso de esta función de activación que se llama función logística o función sigmoidea. Esta función va a tener su salida acotada entre valores de 0 y 1, pero también va a tener, igual que la función lineal, un conjunto de salida con infinitos valores entre 0 y 1. Con este tipo de perceptrones vamos a poder resolver tanto problemas de clasificación binaria como de regresión lineal y no lineal, aunque para regresión lineal va a ser mejor usar el perceptrón lineal justamente. Acá tenemos un gráfico de cómo el perceptrón de nuevo va aprendiendo durante el entrenamiento a aproximar mejor estos puntos azules usando esta función roja. Cómo funciona esto lo vamos a ver más en detalle en la próxima sección. Implementemos rápidamente las funciones de activación que acabamos de ver. Arrancamos importando NumPy para las operaciones con vectores. Definimos una clase step donde vamos a implementar nuestra función escalón. Y dentro del método call, que es un método reservado de Python, vamos a implementar la lógica. Este método nos va a permitir usar las instancias de esta clase como si fueran funciones en vez de objetos. Esta función va a recibir un parámetro x que es un vector. Y lo que va a retornar es, para todos los elementos de x que sean mayores o iguales a 0, va a retornar 1 y para el resto va a retornar -1. Vamos a instanciar esta clase y después vamos a hacer lo mismo para la función lineal. Simplemente lo que recibimos es lo que retornamos, igual que ya habíamos visto. También instanciamos. Y por último definimos la función de activación sigmoidea, que es esta que habíamos visto acá, y simplemente hacemos exactamente lo mismo usando siempre NumPy para las operaciones con vectores. Sigamos ahora con la que para mí es la mejor parte de este video, aunque quizás también la más complicada, que es el aprendizaje y el entrenamiento de la neurona. Recordemos que la función de la neurona va a ser hacer predicciones sobre datos de entrada. Entonces, volviendo al ejemplo de la casa que vimos al principio, vamos a tener este atributo que es el tamaño de la casa. Estos son los valores reales que nosotros tenemos como datos del mundo real y estas son las predicciones que nuestra neurona está haciendo para cada uno de estos datos. Estas predicciones al inicio van a ser aleatorias y la idea es que durante este proceso de entrenamiento y aprendizaje las predicciones se parezcan cada vez más a los precios reales. Para definir qué tan bien está performando nuestra neurona y para realizar este aprendizaje, lo que vamos a necesitar es una forma de medir el error actual que tienen las predicciones. Una de las formas de medir este error es usando lo que se llama error cuadrático medio, MSE, que es esta fórmula que vemos acá. Lo que está haciendo es, en esta sección que marcamos como L, es fijarse cuál es la diferencia entre las predicciones y los valores reales, y lo está elevando al cuadrado.
Con esto hace una sumatoria de todas estas diferencias para todos los datos del dataset, es decir, suma esta diferencia con esta diferencia y esta diferencia y después lo divide por la cantidad de datos totales para hacer un promedio. Entonces bien, ¿qué significa que la neurona aprenda? Lo único que puede hacer la neurona para cambiar sus predicciones es actualizar su vector de pesos. Entonces, ¿cómo va a actualizar su vector de pesos? Esto va a depender del tipo de perceptrón que estemos usando, pero la idea es siempre la misma. Se va a calcular este nuevo vector delta W que va a contener para cada peso cuánto se tiene que actualizar para en la próxima iteración hacer mejores predicciones. Y bueno, este proceso que vemos acá de actualización de pesos es efectivamente el aprendizaje de la neurona. Empecemos viendo la fórmula que va a tener esta actualización de pesos para el perceptrón escalón. Lo primero es definir este numerito que representamos con la letra eta, que va a estar entre 0 y 1 y llamamos tasa de aprendizaje. Entonces, el vector este de actualización que habíamos visto antes se va a definir como eta por la diferencia entre la predicción actual y el valor esperado multiplicado por el vector de entrada. Este x es un vector con todos los atributos. De ahí que esto sea un vector. Veamos un ejemplo. Supongamos que nuestra tasa de aprendizaje es 0,1, el valor que esperamos es 1, nuestra predicción actual es -1, los atributos, el vector de entrada son 3 y 4 y el vector de pesos actual de la neurona es 1, 2. Entonces, como vemos que nuestra predicción es distinta al valor esperado, vamos a tener que actualizar los pesos. Entonces, si aplicamos la fórmula, que esta es para el perceptrón escalón, vamos a tener la tasa de aprendizaje 0,1 por i1 menos la predicción menos 1 por el vector de entrada 3, 4. Sumando y multiplicando todo esto, llegamos a 0,2 por el vector de entrada y nos queda este vector finalmente. Entonces, aplicando esta formulita que vimos, vamos a tener que el nuevo vector de pesos de la neurona es este, y con estos pesos vamos a hacer una predicción más acertada que con los pesos viejos. Para el perceptrón lineal y no lineal, la cosa se complica un poquito más. Recordemos que tenemos esta fórmula para medir el error y tenemos en especial esta parte L que es para un dato concreto. Esta parte de acá afuera es para hacer un promedio de todos los datos. Entonces, para el perceptrón lineal y no lineal, la técnica que se usa se llama gradiente descendente. Y esto es como la base de muchos algoritmos relacionados a el aprendizaje de las neuronas. Entonces, ¿cómo está definido este vector de actualización de pesos? Tenemos de vuelta la tasa de aprendizaje, que ya vimos lo que era, pero ahora lo que tenemos es la derivada de esta partecita L respecto de los pesos de la neurona W. Esto está representando cómo cambia el error en la predicción cuando cambiamos los pesos W, que es lo que nosotros queremos actualizar durante el entrenamiento. Entonces, viendo cómo cambia el error cuando cambiamos los pesos, es que nosotros podemos actualizar estos pesos para que el error disminuya. La idea es que la derivada nos da una dirección en la que L crece. Por eso es que estamos usando este menos para ir en la dirección contraria, en la dirección en la que L decrece. Pero vemos que L no depende de los pesos de la neurona W directamente. Acá vemos que en ningún lado está W. Pero sabemos que sí depende de la predicción. L depende de la predicción. Esta predicción, recordemos que es el resultado de aplicar la función de activación sobre H. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar lo que se conoce como regla de la cadena, que es algo matemático, y consiste en derivar a L respecto de θ, que es en realidad esta Y, es nuestra predicción, derivamos a L respecto de la predicción. Después derivamos la predicción esta respecto de h y finalmente derivamos a h
respecto de los pesos W, que es h sí depende de los pesos W directamente. Vamos a ver esto con un ejemplo para que quede más claro. Tenemos L, que es lo que ya vimos antes, esta parte del error cuadrático. Al derivar L respecto de I sombrero, nos va a quedar esta expresión acá, que es básicamente el exponente bajando y tomando la derivada de esto respecto de esto, que nos da -1. Entonces llegamos a esta expresión, que es justamente esta parte. Después tenemos que derivar, como vemos acá en la regla de la cadena, tenemos que derivar θ de h respecto de h. Entonces, si derivamos h respecto de h, nos queda 1. Y finalmente, la última parte, derivar h respecto de los pesos w. Si se fijan, acá en vez de derivar un número por otro número, estamos derivando un número por un vector. Y esto nos da como resultado otro vector, donde por ejemplo la posición 0 de este vector es el resultado de derivar esto respecto de w0, donde se van a anular todos los términos excepto este, que nos va a quedar solamente x0. Y así lo mismo para todas las posiciones. Entonces bien, con esto tenemos todos los componentes que vemos acá en la regla de la cadena y podemos expresar finalmente la derivada de L respecto de W, que es lo que queríamos, como esto, que es esta parte, por 1, que es esta parte, por el vector de entrada con los atributos, que es esta parte. Y nos queda ya la expresión que queríamos para la actualización de pesos. Si esta parte no se terminó de entender del todo bien, recomiendo un repaso rápido de derivadas y de regla de la cadena. Y ahí sí va a quedar mucho más claro. Vamos a implementar ahora la última parte de la neurona, que consiste en su aprendizaje. Para eso vamos a tener que implementar el algoritmo de gradiente descendente que vimos recién. Y para empezar vamos a necesitar, por ejemplo, de las funciones de activación, su derivada. La derivada de la función escalón no está definida porque es una función discontinua, por lo que vamos a tener que inventar una para que sea compatible con el resto de funciones. Vamos a poner que la derivada es simplemente 1, para que al multiplicar por esta derivada no nos afecte el resto de los cálculos. La derivada de la función lineal, como habíamos visto antes acá por ejemplo a la izquierda, es si 1, porque es θ de h igual h, y si la derivamos respecto de h nos queda 1. Acá estamos usando NumPy para generar un vector lleno de unos de la misma forma que el vector original que nos pasan en la entrada. Y por último vamos a hacer la derivada de la función de activación sigmoidea, que es un poco más complicada que las otras dos, pero tiene esta expresión. La forma original era esta, y la derivada, si derivamos respecto de x, nos queda la forma original por 1 menos la forma original. Pasamos ahora a implementar la función de pérdida que habíamos definido como el MSE, que nos va a indicar qué tan mal están las predicciones respecto de los valores reales que esperamos. Vamos a arrancar como siempre importando NumPy para las operaciones vectoriales. Definimos una clase MSE, usamos el método call para poder llamar a las instancias de esta clase como si fueran funciones y le pasamos los valores reales y las predicciones de la neurona. Entonces calculamos primero la parte L, que es el cuadrado de la diferencia entre los valores reales y las predicciones, y después tomamos el valor medio de esto. Calculamos también su derivada, que la vamos a necesitar como habíamos visto para la regla de la cadena y el algoritmo de gradiente descendente, que es 2 por las predicciones menos los valores reales, tal como ya lo habíamos calculado. Y para finalizar instanciamos la clase. Por último vamos a pasar a implementar la función de entrenamiento en el perceptrón. Arrancamos importando la clase del MSE que acabamos de definir. Hacemos la declaración de la función que le vamos a llamar fit, que va a recibir los inputs, los outputs esperados para estos inputs, o sea, los valores reales, un valor para el learning rate, que le vamos a asignar por defecto 0,01. Si se acuerdan, este es un valor entre 0 y 1. Epochs es la cantidad de iteraciones en la que vamos a hacer el entrenamiento.
Tolerance es un error que vamos a considerar como aceptable para romper con el ciclo de entrenamiento y aceptar esos valores actuales. Vamos a arrancar como en el método predict, poniéndole un 1 adicional a los atributos de los inputs para poder multiplicar después el bias. Vamos a iterar después por la cantidad de épocas especificadas. Vamos a hacer la predicción sobre los inputs usando el método predict que ya habíamos definido con anterioridad, que si se acuerdan nos da por un lado las predicciones y por otro lado los valores h. Vamos a calcular la pérdida usando esta clase que habíamos definido de MSE con su método call para calcular la diferencia entre los outputs y las predicciones actuales, o sea, entre los valores reales y las predicciones. Y vamos a ver si esta loss es menor o igual a la tolerancia que habíamos especificado, en cuyo caso vamos a terminar con el ciclo de entrenamiento y finalizamos. Seguimos ahora con la parte del gradiente descendente, donde vamos a calcular la derivada del MSE que la habíamos definido por acá, que si se fijan es esta parte de acá del gradiente, es la derivada de L respecto de θ. Y a esta derivada la multiplicamos por la derivada de la función de activación, que es esta segunda parte de la regla de la cadena que acá la habíamos calculado para la función identidad. Y acá la hacemos de forma genérica para cualquiera. Esto que estamos haciendo acá es simplemente cambiar la forma del vector, las dimensiones, pero sin cambiar sus valores, para poder ahora multiplicarlo por el vector de entrada. Acá tenemos entonces la actualización de pesos, que si se fijan era menos la tasa de aprendizaje por este gradiente. Y el gradiente este es justamente la derivada de la función de costo, que la tenemos acá, por la derivada de la función de activación, que la tenemos acá, por la derivada de h respecto de los pesos, que si se acuerdan es justamente el vector de entrada. Y acá estamos multiplicando entonces por el vector de entrada que nos faltaba. Con esto tenemos ya la actualización, este vector delta W, que es el que necesitábamos. Y lo que estamos haciendo acá es, como este delta W se va a hacer para todos los inputs de nuestro dataset, vamos a condensarlos todos en un solo vector. Es decir, para cada input de nuestro dataset, nosotros vamos a tener un vector delta W, pero solamente vamos a querer un vector delta W, entonces sumamos los delta W de cada input por separado para obtener uno solo. Este último vector delta W es el que sumamos a los pesos de la neurona para hacer la actualización. Finalmente imprimimos la época actual y la loss que tenemos en dicha época. Como última cosa, antes de pasar a probar el modelo que armamos, vamos a ver cómo se podría optimizar la técnica de gradiente descendente. Vimos antes que lo que queremos hacer es disminuir el error del modelo, es decir, queremos hacer que las predicciones sean lo más acertadas posibles, cambiando nuestro vector de pesos W. Supongamos que empezamos con un vector de pesos W en este punto, y lo vamos actualizando en la dirección en la que el error decrece. Puede pasar en un momento que lleguemos, por ejemplo, a este punto y hagamos una actualización que nos deje por acá. Y después empecemos a oscilar con las actualizaciones entre errores, pero nunca lleguemos al error mínimo. Para solucionar esto, una de las posibles técnicas es lo que se conoce como gradiente descendente con momentum, y consiste en agregar a la actualización de pesos de la iteración actual una porción de la actualización de pesos de la iteración anterior. Este alfa es un número entre 0 y 1 y este delta W es el vector de actualización de la iteración anterior. Lo que vamos a lograr con esto es que si por ejemplo veníamos actualizando los pesos en esta dirección para la izquierda y ahora nos pasamos, cuando queramos hacer una actualización de vuelta para la derecha, como en la anterior iteración habíamos ido para la izquierda y ahora queremos ir para la derecha, se van a cancelar una porción de estas actualizaciones y en vez de rebotar hasta acá, vamos a rebotar con menos intensidad. Esta es la idea del momentum y siendo algo bastante simple, va a dar mejoras interesantes. Pasemos a implementar momentum.
Vamos a crear una clase Momentum importando primero NumPy. Vamos a definir este método constructor pidiendo la forma del vector de pesos, es decir, su dimensión, y vamos a pedir el parámetro alfa que vemos en el método. Por defecto lo vamos a inicializar en un 0,9, es decir, cada vez que hagamos una actualización de pesos vamos a sumar un 90% de la actualización de pesos de la iteración anterior. Finalmente hacemos este método call como ya vimos en el resto de las clases, en el que vamos a recibir el vector delta W con la actualización de pesos de la iteración actual, lo vamos a copiar, le vamos a sumar esta porción del vector de pesos de la iteración anterior, que en el primer caso va a ser 0, y después vamos a actualizar este vector de la iteración anterior con el nuevo que nos acaba de llegar. Y vamos a retornar el vector de pesos actualizado. Incorporemos ahora esta optimización al modelo de Perceptron. Vamos a importar la clase de Momentum que acabamos de declarar. Vamos a instanciar la clase pasándole la dimensión de nuestro vector de pesos y lo vamos a guardar como una propiedad de la clase. Por último, vamos a aplicar al vector de pesos de la actualización actual la optimización con Momentum y vamos a proseguir como habíamos hecho antes. Con esto debería estar completa la optimización y ahora sí vamos a pasar a probar el modelo. Para probar el modelo que armamos hice este archivo main que tiene muchos imports de las cosas que fuimos haciendo y tiene tres funciones, una para probar cada uno de los tipos de perceptrón que vimos antes. Arranquemos con el perceptrón escalón. Vemos que estamos agarrando un conjunto de datos con inputs y outputs esperados, que si vemos no es más que muchos datos de ejemplo con sus respectivos labels. Esto podría ser, por ejemplo, el primer ejemplo que vimos de las flores, donde teníamos datos con dos atributos y labels binarios, es decir, -1 o 1. Volviendo al main, vemos que estamos instanciando un perceptrón con dos atributos, porque nuestros datos tienen dos atributos, y estamos usando la función de activación step que definimos antes. Si nos fijamos, acá tenemos el entrenamiento que tiene una tolerancia de 0, es decir, que no va a permitir que el ciclo de entrenamiento corte antes de tiempo con un error mayor a 0. Y agregué un valor de retorno para esta función de entrenamiento que nos da el historial de los pesos de la neurona. Para hacer esto, agregué en el método de entrenamiento dos vectores, uno para el historial de pesos y otro para el historial de predicciones. Cada 5 épocas estoy apendeando los pesos al vector de historial de pesos y las predicciones al historial de predicciones. Hago lo mismo al final del entrenamiento y retorno estos dos valores. Volviendo al archivo main, vamos a ver que tenemos una función para dibujar esta actualización de pesos a medida que pasan las épocas, y esto, si quieren, después lo pueden ver en el repo de GitHub que voy a dejar en la descripción, porque no es tan relevante para lo que estamos viendo ahora y no quiero alargar tanto el video. Si corremos esto, vamos a ver que a medida que pasan las épocas, el error, que es la diferencia entre las predicciones y los valores esperados, va disminuyendo, a veces también va aumentando por este tema de que vimos de que puede llegar a oscilar entre valores del error, pero en general va decreciendo y cuando llegamos a la época 148 llega finalmente a 0 el error, es decir que clasifica bien todos los datos de entrenamiento. Si nos fijamos, esto nos va a haber generado dos archivos con los que podemos ver los resultados, y en particular este es un GIF que nos muestra cómo va actualizando los pesos para ajustar el umbral de decisión con el que clasifica si un punto pertenece a la clase roja o a la clase azul. Esto de nuevo lo pueden ver en el repo de GitHub para ver cómo está hecho el código. Pasemos ahora al perceptrón lineal. En este ejemplo estamos agarrando otros datos que corresponden a una línea recta a la que le agregamos un poco de ruido a los puntos para que se muevan de arriba a abajo. Lo que estamos haciendo es instanciar un perceptrón con un solo atributo y una función de activación lineal. Esta vez nos estamos quedando con el historial de predicciones y para el entrenamiento estamos usando un learning rate de 0,001 y este nivel de tolerancia. Después estamos haciendo de vuelta un gráfico para ver los resultados. Si corremos esto,
vamos a ver que nuevamente a medida que pasan las épocas el error va disminuyendo y en este caso en solamente 20 épocas el perceptrón converge a esta tolerancia que le marcamos. Y si vemos el gráfico es algo así. Vemos que cada vez la recta roja se va ajustando más y más a los datos de entrenamiento, haciendo cada vez mejores predicciones. Aprovechemos ahora para ver la diferencia entre usar la optimización de momentum y no usarla. Si comentamos esta línea, que es la que aplicaba la optimización de momentum a la actualización de pesos, y volvemos a correr el perceptrón lineal, vamos a ver que tarda el doble de épocas en converger. Y efectivamente, si vemos la actualización de pesos, vamos a ver que es mucho más lenta. Pasemos por último a la prueba del perceptrón no lineal. En este caso vamos a probar encarar un problema de regresión, pero esta vez exponencial en vez de lineal. Y acá tenemos la función que genera estos puntos que vamos a usar de entrenamiento, donde tenemos una función exponencial que tiene, igual que la función anterior, ruido agregado. Dado que el perceptrón no lineal tiene la función de activación sigmoidea y esta función de activación solo tiene una imagen entre 0 y 1, vamos a tener que escalar los outputs esperados al rango 0,1 para que la neurona pueda entrenar correctamente. Acá estamos entrenando con un learning rate de 0,06 y 400 épocas como máximo. Después estamos haciendo un gráfico para el historial de predicciones. Si ahora corremos este caso, vamos a ver que a medida que pasan las épocas, de vuelta el error va disminuyendo hasta llegar a estos valores que vemos que empieza a oscilar y no es que va bajando de forma monótona. Si vemos ahora cómo fue el historial de predicciones, vamos a ver que cada vez se estuvo acercando más a esta forma exponencial, pero nunca llega a aproximarla de forma perfecta. Como vimos, las neuronas pueden hacer algunas cosas, pero también tienen sus limitaciones. En siguientes videos vamos a estar viendo arquitecturas mucho más poderosas como ser redes neuronales o arquitecturas de inteligencia artificial generativa para hacer también aplicaciones mucho más interesantes. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.